No hay mejor lugar donde estar en esta mañana que en la casa del Señor. El tiempo que dedicamos cuando somos edificados, su palabra dice que no vuelve vacía, ¿verdad? Algo queda en tu corazón, algo queda en tu mente y eso va creciendo y forjándonos en el carácter. Tomemos asiento y le damos gracias a Dios también por la oportunidad de poder predicar su palabra. Es un privilegio, es un honor poder predicar la palabra del Señor, y estar aquí es una gran responsabilidad. Así es que en este momento vamos a continuar con lo que el domingo pasado hablé acerca de lo que es el discipulado relacional. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El discipulado relacional. Y estamos hablando en este año sobre lo que vamos a perseguir según la Escritura. En la misión que nos dio el Señor en su palabra, en Mateo 28, versículo 19, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Se acuerdan? Domingo pasado decíamos esto, escuchaba yo a un hombre enseñar, y cuando se refería a la iglesia, cuando nosotros mencionábamos algunos lugares o negocios como empresa, y mencionábamos a McDonald's, ¿se acuerdan? A la Burger King, y ustedes le decían, ¿qué piensan? ¿Verdad? Inmediatamente se le viene una hamburguesa, e inmediatamente se le despierta el hambre también, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la Coca-Cola, hablábamos de bebidas, de casapelas. Ustedes se imaginan también ahí muchas cosas como vehículos, incluso licor, ¿verdad? Porque tiene que ver con esos negocios. Y cuando mencionábamos la palabra iglesia, le decíamos nosotros que se le viene a su mente. Y algunas palabras decíamos como adoración, congregación, prédica, ¿qué más? A ver, ¿qué otras palabras? Adoración, pero nunca se nos viene primeramente la palabra discípulo o discipulado. Entonces, cuando no tenemos un concepto correcto de lo que es una congregación o en sí la función o la misión de la iglesia, cuando hablamos de discipulado y se convoca para un discipulado, la gente no responde de esa manera, porque el concepto que tiene de iglesia es adorar, congregarse, escuchar una enseñanza. Y creemos que con eso es suficiente para considerarnos discípulos o ser discipulados. Pero vamos a ver, como mirábamos también el domingo pasado, que verdaderamente para considerarnos un discípulo tiene que ir más allá de estas cosas o de estos hábitos. Es bueno adorar, es bueno cantar, es bueno congregarse, es bueno escuchar una prédica. Y hoy tenemos la facilidad de poderla escuchar en YouTube y en las diversas herramientas que tenemos hoy gracias a la tecnología. Pero Jesús nos enseña cómo verdaderamente se tiene que discipular, y eso tiene que ser de manera personal, ¿verdad? No podemos discipular por un canal de YouTube, no podemos discipular por un mensaje, no podemos discipular por una llamada, aunque son herramientas. El Señor nos enseña que Él caminaba con sus discípulos todos los días. Yo estaba hablando con una persona hace unos días que me encontré y le decía que Jesús duró 3 años con los discípulos y andaba con ellos full. O sea, andaba los 3 años, día y noche, convivía con ellos, andaba con ellos de aquí para allá. 3 años. Y esos 3 años Él invirtió en estos hombres y logró transmitirle algo, no solo una enseñanza, sino hábitos que Él tenía como parte de su vida. ¿Me va siguiendo? Ahora, hoy en día es más difícil levantar un discípulo o discipular, porque nosotros no vivimos full, no caminamos juntos. Usted tiene trabajo, yo tengo mis trabajos, tiene sus quehaceres, yo tengo los míos, responsabilidades, y con costo nos vemos. Un domingo, si acaso usted viene, porque yo no tengo permiso de fallar, ¿verdad? Un domingo, cuando va a una casa de refugio, o cuando en la semana los logramos ver con algunos. Y
ese tiempo, ese corto tiempo, a veces no lo ocupamos necesariamente para aprender, pero sí para convivir. Y es parte del discipulado. Pero imagínese usted, si el Señor 3 años dilató, discipulando y full, ¿cuánto nosotros vamos a dilatar cuando no pasamos nosotros todo el tiempo juntos? ¿Me explico? Y necesitamos invertir no solo un tiempo para la enseñanza, sino también para relacionarnos. Deme un segundito porque ese ruidito me tiene distraído. Ok. Entonces, cuando nosotros ocupamos tiempo para ser edificado, es un tiempo que la palabra no vuelve vacía. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 y 3, tú has oído lo que le he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que se pueda confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. En todo momento, el pensamiento suyo y mío debe de estar en que yo soy alguien que estoy siendo discipulado. En algún momento usted va a estar siendo enseñado y yo voy a estar enseñando. En otro momento usted puede que esté enseñando y yo aprendiendo, porque es una dinámica en el cuerpo de Cristo. Yo puedo aprender de usted. Muchas cosas puedo aprender de usted. Como parte del cuerpo, cada uno tiene, y lo leíamos en 2 de Pedro 4, creo que era, que cada uno recibimos un don. ¿Se acuerda cuando hablábamos de esa enseñanza? Y según ese don, dice, ministrelo al cuerpo para ser buenos y fieles administradores del Señor. Entonces, usted tiene algo que me puede enseñar a mí, y yo tengo algo que de lo cual usted puede aprender. Pero esa mentalidad, cuando usted escucha iglesia, usted viene aquí para ser enseñado, para ser capacitado, para ser entrenado, para luego usted llevar a cabo la misión que Dios le dio o la asignación particular que Dios le dio, donde usted a diario se mueve, porque nosotros no pasamos aquí encerrados toda la semana. Cada quien mañana lunes emprende su día con sus responsabilidades, y en el día a día es donde nosotros vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido a través de todos estos años, ¿sí o no? Ahora, mire bien, voy a adelantarme un poco porque estoy haciendo también un resumen de lo del domingo pasado. En segunda, creo que es de Timoteo, déjeme buscarlo el versículo. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, le dice él, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Escuche bien, procura. O sea, es algo que usted y yo necesitamos entender. La persona que se va a preocupar por estar delante de Dios como un discípulo, como un obrero que es aprobado, es usted, no yo. Yo no voy a procurar que usted se presente aprobado, y usted no va a procurar por mí a que yo me presente aprobado, porque le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo, leíamos hace poco, lo que has visto de mí, lo que has escuchado enseñar, eso mismo enseñas tú a otras personas confiables. Pero después le dice más adelante en esa misma carta, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado, que usa bien la palabra, dice el versículo, ¿sí o no? Y que no tiene nada de qué avergonzarse. Esto es importante porque yo soy un discípulo y usted es un discípulo o una discípula del Señor. Y la persona que está en un proceso discipulado, a ver, díganme los que fueron maestros o usted que fue estudiante también, ¿cómo era la forma de que usted pueda pasar un año o una materia? A ver. No, estudiando no, estudiábamos, pero ¿cómo? O sea, usted puede haber estudiado, pero con un examen.
La prueba nos aprobaba o nos reprobaba. ¿Y la prueba qué demostraba? La capacidad, el conocimiento, el entendimiento que habíamos aprendido de la materia. La vida del discípulo es similar. ¿Qué hace que usted y yo nos presentemos como obreros aprobados? Cada prueba, cada circunstancia, cada roce, cada situación de responsabilidad que día a día nosotros lidiamos en la vida, y que lo que hemos aprendido cuando se nos presentan esas situaciones va a demostrar si salimos aprobados o si salimos reprobados. Cuando tenés una diferencia con tu hermano, cuando tenés una diferencia con tu cónyuge, cuando tenés una diferencia con el pastor o con el hermano, y vos lo tomás de la mejor manera, vos lo tomás con madurez, vos lo tomás con entendimiento, y en todo momento mi intención no es ganarte, sino hacer lo que a Dios le agrada para salir aprobado, según lo que su palabra me enseña. ¿Me estoy explicando? Entonces, al final, esto no se trata si yo le caigo bien a usted, es que si yo estoy haciendo lo que los principios del Señor hablan a tu vida y a mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dice Pablo, procura presentarte como ese obrero. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso del discipulado, entienda que estamos aquí para aprender todos, empezando por mí, todos. Yo en la vida sigo aprendiendo. Dice Pablo, la palabra en Efesios 4:11, vamos a poner otra vez el fundamento del domingo para continuar lo de hoy, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los pone en un lugar, pero no los pone, y eso es otro que aprendimos hace mucho tiempo, no para que se señoreen de la grey, no para que usted le rinda pleitesía. Aquí dice muy claro, para la edificación, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice una versión, hasta que todos lleguemos a madurar como Cristo. O sea, el trabajo del que enseña es que usted y yo podamos crecer, podamos madurar. Ahí vamos a entrar un poco en la materia de hoy. Pregunto, ¿cuántos se acuerdan? Bueno, algunos no vinieron el domingo, de las imágenes que pusimos de los bebés. ¿Los tenés ahí? A ver, pongamos esos bebés que se miraban bonitos. Se miraban bonitos. Y cuando usted mira un bebé como eso, su corazoncito dice, ¡ay, qué lindo se ve! ¿Sí o no? ¿Verdad? Ponete otro, usted se pone a reír porque son bebés. Y todas esas cosas que podemos ver en un bebé, que le llamamos adorable. Es adorable, dice uno. ¿Verdad que sí? Es adorable. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Y qué causa en adulto un niño cuando lo ve? A ver. Agarrarlo, chinearlo. ¡Ay, qué tiene, cochita linda! ¿Sí o no? ¿Verdad? Pobrecito. Y usted sabe que ese bebé es indefenso. En sus manos. Él está para ser protegido. Pero luego, cuando usted mira a un bebé como el otro, que les puse yo, poneme el otro bebesote, ¿verdad? Usted dice, ¿cuánto le dice así en los cachetes? ¡Ay, qué lindo! A ese. Te chineo, le dice usted a ese, ¿verdad que sí? Poneme el otro. Ah, a ver el otro. A ver, el otro más grande. Esos son los adorables. Pero mire, lo que causa ese bebé viejo, oiga bien, bebé viejo, usted le dice, vos sos un sinvergüenza, le dice uno. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a estar con esas actitudes como un niño? Y vamos a mencionar algunas actitudes del niño. El niño quiere cuido. El niño, cuando no se le da cuido o
De pronto, cuando le pasa algo y está molesto, anda haciendo cucharita. Hay unos hermanos que andan con cucharita. ¿Y qué le pasó al niño? No dicen nada, pero andan con cucharita. Todas esas características que podemos ver, y les menciono, a veces nosotros que tenemos años en este asunto, parecemos esos bebés. No nos ponemos pañales, no nos ponemos un biberón, pero andamos con esa mentalidad como niños. El niño demanda atención, el niño es egoísta porque el niño cree que todo gira en torno a él, ¿verdad que sí? Que la casa tiene que girar en torno a él y que el niño tiene que sentirse bien, no hagas ruido, porque el niño está dormido. El niño, decíamos también, no se prepara la comida. ¿Se acuerdan de eso? La comida se le tiene que hacer al niño y se le tiene que hacer ¿cómo? Moguito. Acuérdense del moguito. Y se le tiene que dar ¿a dónde? En la boca. Y a veces no la quiere. ¿Verdad? Y se tiene que hacer miles de piruetas para que pueda comer. Así muchas veces, como creyentes, estamos después de mucho tiempo queriéndonos que nos enamoren. A ver, chiquito, a ver, Pipito, vení, vamos, hacé, tomá, esto es bueno para vos, bebete lo que te va a ayudar, comé que te va a fortalecer. Así estamos como bebé, pero el que es grande se prepara su comida solo. Entonces el niño dice, y todos vamos a pasar por ahí. Esto no estoy diciendo que es malo, porque Pablo dice en 1 Corintios 13, creo que es, ahorita 13, creo que es 14 o 15, dice él, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dice él, dejé lo que era de niño. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque estamos hablando de un discipulado relacional. Y uno tiene que saber cuando está hablando con un niño y cuando está hablando con un grande o un adulto. O con un niño grande también. Porque el niño grande se ofende de todo. El niño grande hay que ponerle flores para poder decirle algo y no se sienta mal. Sea sincero o no. A ver, ¿cómo lo veo? A ver. ¿Estamos aquí? Ok, sigamos. Entonces el niño, uno tiene que dibujar para cómo le digo a mi hermano para que no se ofenda, para que no piense que es cosa mía, para que y aquel dilema. A ver, lo que tenemos hijos, como son nuestros hijos, y vuelvo al ejemplo de la relación, los venimos criando desde pequeño. Ya grande uno le dice, hey boy, ¿qué pensás? Ponete a hacer algo, aquí no va. Ya es una relación donde hay confianza. Y uno le habla a los hijos porque son tus hijos y uno le dice, hey, dale, rápido, rápido. No, hombre, ya son grandote. ¿Qué pensás? Que todo el tiempo te vamos a andar chineando. Le dice uno a los hijos, ¿verdad? Pero al hermano, ¿cómo le dice? Hola, ¿cómo te has sentido? No has llegado, no has venido. Uno se con flores. Porque si uno le dice, y hey, hermano, ¿qué me le pasa? Y es tiempo para que usted sea maestro, como dice la Escritura, y todavía tengo que andarlo de la mano, motivándolo. ¿Qué le pasa? Dice usted. Al hermano que usted tiene cierta relación. Y necesitamos cultivar primero la relación para poder llegar a hablar con la persona a ese nivel de confianza, ¿sí o no? Pero mire bien, decía alguien, la corrección sin amor es legalismo. ¿Verdad que sí? O sea, muchos nos gusta enseñar desde legalismo. Hacer, ¿por qué no hacer? Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que esto. Y solo estamos diciendo qué hacer y qué no hacer, pero no hay una relación. Todo es ley y ley y ley. Pero está la otra. La corrección, el amor, sin la verdad, es hipocresía. Porque uno le dice a la persona, hermano, que no sé cuánto, pero nunca le dice lo que tiene que escuchar. Y si no te dicen lo que tenés que escuchar, no estoy siendo realista con vos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que haber un balance, tiene que haber verdad y tiene que haber amor.
Y hay que corregir con amor, pero también hay que hablar con la verdad. ¿Me va siguiendo? Aleluya. ¿Está por aquí? Entonces, el niño dice, vuelvo y repito, todos pasamos por ahí. Dice el niño, es que yo no sé leer la Biblia. Cuando usted piensa así, está en una posición de niño. Escúcheme bien, porque usted no ha aprendido a prepararse su comida. Usted siempre está esperando que otro se la prepare. Pero el niño, como tiene ya años en este asunto, él busca, porque ha crecido y el estómago espiritual ya no se conforma con la leche. Ya no se conforma con cositas así. Él necesita palabra, dice Pablo, sólida. Palabra que confronte, pero que lo nutra. El que es grande en este asunto, busca él su alimento. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de un discipulado, yo estoy aquí no para que usted dependa de mí, es para que usted aprenda a enfrentar la vida solo con la ayuda del Señor. Hay hombres que les gusta que el discípulo dependa todo el tiempo de él y que no tome decisiones. ¿Con quién me caso? ¿Qué carro compro? ¿Renuncio a este trabajo? Yo no digo que no hay que buscar consejos. Ese es otro asunto y otra etapa. Porque a veces cuando estamos niños tomamos decisiones malas, ¿sí o no? A veces hay chavalos que a las etapas de la adolescencia no ven más allá. Y uno como padre les advierte. Porque los chavalos en ese momento no escuchan, no ven, se ciegan en sus impulsos y no escuchan al adulto que ya tiene una experiencia, que sabe a dónde va a terminar las decisiones de ellos. Pero ellos persisten en su error y ¿qué sucede? Se van y se trastumban. El creyente cuando entra a esa etapa, porque cuando estamos niños, yo no sé si le pasó a usted, cuando yo empecé en este asunto, yo estaba diciéndole al Señor, y yo le he compartido, Señor, cuando tú digas, como tú digas, donde tú digas, yo voy a ir, Señor. Y muchas de las cosas que hice fue eso, donde Dios me mandó, ahí anduve. Y estoy aquí por eso mismo también. Pero algunos estamos emocionados en ese comienzo como niños y le decimos, ¡heme aquí! Envíame a mí, le dice uno. Le dice esas cosas emocionado, pero cuando ya el Señor le dice, hey, aquí, y uno dice, Señor, yo creo que no es tiempo. Yo creo que no estoy listo. Yo creo que empiezan las excusas. Porque ya cuando Dios te toma la palabra y vas creciendo, te das cuenta que también va creciendo la responsabilidad. Dicen los jóvenes cuando ellos pasan los 20, qué feo esto de ser adulto, dice. Porque ya la adultez te lleva a asumir responsabilidades. Donde ya lo que vos decidas recae sobre tu vida. Entonces, esa etapa donde yo no puedo leer, donde yo, incluso hoy estábamos aprendiendo en la escuela de Jackson, de la oración. Hay gente que me dice, pastor, no sé cómo orar. ¿Verdad que nos pasa? No sé cómo orar. Entonces, aquí se enseña cómo orar. ¿Y sabe qué? No viene a aprender. Entonces, el niño dice, es que yo no sé, papá. No sé, papá. Entonces, el papá, ¿qué es lo que hace? Mira, esto se hace así. Ta, 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 ta. Ah, bueno, aprende. Pero a veces el discípulo no sabe, pero no busca. Entonces nos demuestra que estamos en una condición de niño. Pero el adolescente viene con un pensamiento distinto y muchos pasamos por esa otra etapa. Por eso estoy hablando de relación. Mire, el adolescente te escucha, entre comillas, pero no hace caso. Uno le dice y le dice y le dice y le dice, y cuando sale, vaya a hacer todo lo contrario. Entonces hay creyentes que han caminado por años y han estado oyendo consejos y consejos y consejos, pero cuando a la hora hay que decidir, hacen todo lo contrario. Y uno dice, ¡ala, chocho! Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Dice él. Porque él no iba a estar todo el tiempo. Él necesitaba prepararlos para luego enviarlos. ¿O no? ¿Se acuerdan de la imagen del grandote? ¿Cuántos quieren tener esos grandotes en su casa toda la vida? A ver, esos grandotes pasándole la comida, con barba, lavándole la ropa. Hay mamás que los chavalos tan grandes y le lavan la ropa todavía. ¿Qué es eso? Mi mamá decía, vos no estás coto. Entonces, esas
cosas, si no les enseña a sus hijos, no crecen. Pero la iglesia es similar. Hay grandototes aquí con barbas espirituales y canas largas como Moisés, que se sabe en la Biblia, pero siempre están esperando su lechita. Siempre están posponiendo la responsabilidad. Correcto, está bien. Hay que prepararnos. Todo el tiempo hay que estudiar, todo el tiempo hay que leer, todo el tiempo hay que orar, como dice la Escritura. Pero necesitamos entender y tener una mentalidad que un día yo me tengo que graduar. ¿Se acuerdan esa enseñanza? Hay que tener una mentalidad que me voy a graduar un día de discípulo y voy a ir a ser. Porque el Señor, cuando Él está despidiéndose de ellos, ok, le dice Él, me voy, por tanto ustedes vayan. Vayan. Ya les enseñé, ya los capacité, ahora hagan. Hagan, hombre, hay que hacer, dice el Señor. Y entonces estamos en esas etapas que estamos fundamentando la palabra con la enseñanza, pero también fundamentando las relaciones con los principios. ¿Qué debe haber? Escuche bien lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué debe haber en un discipulado? Primero, debe haber compromiso. Acuérdense de esto, estamos hablando de relación. ¿Están aquí? ¿Están poniendo atención? Relación, en una relación de matrimonio, si no hay compromiso, ¿ustedes creen que eso se va a sostener? Nunca. Por eso tiene que haber un compromiso. Y el Señor, cuando nos llama, como le dice a Pedro, hey, sígueme. Le dice al otro, sígueme. Tiene que haber un compromiso. Y dice él, el que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, no está listo, no es digno para ser mi discípulo. Porque el seguir al Señor implica compromiso. Cuando usted se casa, hace tiempo hablamos de principios. Cuando usted hace un negocio, cuando usted desarrolla una amistad, si no hay compromiso, no se sostiene. Porque el compromiso, no solo de palabras, sino del corazón, garantiza que vamos a estar ahí en esa relación. Como cuando se le dice al que se está casando, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la riqueza y en la pobreza. ¿Sí o no? Y hacemos un pacto, un compromiso. La relación de un discípulo y maestro también debe estar caracterizada por el compromiso. El compromiso con Dios. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios, ¿sí o no? Pero también usted tiene un compromiso conmigo y yo con usted, de alguna manera. ¿Sí o no? Y cuando uno honra sus compromisos, uno está verdaderamente demostrando que quiere ser discipulado. Dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está diciendo, yo estoy comprometido hasta la muerte. ¿O no lo fue eso lo que hizo Él? Porque Dios trata con nosotros y cuando nos llama, Él no está hablando de que un día se va a sentir bien y nos va a hacer esto, otro día amanece Dios con un temperamento distinto y entonces nos desecha. No, Dios tiene un compromiso de vida con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a desamparar, Él va a estar ahí. ¿O no hace eso el Señor? ¿Quiénes son los que le renunciamos? ¿Quiénes son los que fallamos? A ver. Nosotros siempre estamos diciéndole esto, Señor, hoy no puedo, que no sé qué, Señor, que la luz, que el agua, que el pelo, que no sé. Y siempre estamos poniendo excusa para no asumir un compromiso. Pero si no decides en tu corazón verdaderamente comprometerte con Dios, nunca vas a entrar en este proceso de ser discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que haber un compromiso. 2, tiene que haber lealtad. Si no hay lealtad, esto tampoco se sostiene. La Biblia nos enseña en Proverbios 3, capítulo 3 y 4, dice, nunca permitas
que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Mire qué importantes son. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Usted sabe que la lealtad se sostiene también aún en los momentos difíciles, ¿sí o no? Y se demuestra cuando no está la otra persona sobre todas las cosas. ¿O no es así? Cuando estás delante de otra persona y la otra persona está hablando mal de ella y vos sos amiga de ella, amigo o amiga de ella, usted no se suma a ese comentario. Usted lo que hace es tratar de quitar o desvanecer ese comentario que no edifica, sino destruye al prójimo. En la relación de un discípulo debe haber lealtad a su maestro, debe haber lealtad a Dios, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado a través de la historia en la iglesia? No hay lealtad en nosotros. No hay. No hay lealtad a Dios. No hay lealtad a los cónyuges, no hay lealtad a los padres, no hay lealtad a los hijos, no hay lealtad en la iglesia. Porque no estamos dándole el valor que este principio tiene. Y dice, cuando usted lo tiene, este principio, vas a hallar gracia delante de Dios, delante de las personas, y tendrás un nombre. Pregunto, cuando la gente piensa en usted, la gente que lo conoce, sí, porque a veces nosotros pensamos que somos leales o pensamos que tenemos un buen nombre cuando estamos delante de alguien que para nosotros es importante o tiene alguna influencia sobre nuestra vida porque tenemos algún beneficio. Por ejemplo, estás delante de tu jefe y vos sos una persona impresionante, responsable, puntual, pero se va tu jefe y te vas a tu casa, sos irresponsable, impuntual, etc. Eso no es ser leal. Entonces, cuando vos pensás en un nombre de X persona, así como usted puede pensar ahorita en una persona, se le viene esta cualidad y dice usted, esta persona es leal. ¿Ha sido leal mucho tiempo? ¿O no? ¿Ha sido desleal? Esto no lo digo para hacerlo sentir mal, lo digo porque necesitamos construir eso en nosotros para ser buenos discípulos del Señor. Porque la lealtad se la debo a Dios primero. ¿O no es así? Y cuando yo soy leal a Dios, también voy a ser leal a usted. Y eso es lo que necesitamos entender. El discipulado, que es una relación con Dios, no se va a demostrar sí o no en mi relación con usted, que es mi prójimo. Esa es la única manera. O sea, amar a Dios, amar al prójimo. Ser leal a Dios, ser leal al prójimo. Honrar a Dios, honrar al prójimo. No se pierda. Todo principio primero sube y después se demuestra con el prójimo. Usted no puede decir, como dice la Escritura, vos no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano, dice la Escritura, o no dice eso. Eso dice, ay, es que yo amo a Dios. Allá viene esa desgraciada. Entonces, ¿cuál es el amor que decís tener? Pero amás a Dios, levantás tus manos, llorás, y cuando mirás a esa prójima o a ese prójimo, tu corazón se llena de amargura. ¿Cuál es ese amor entonces? ¿Cuál es esa relación que decís tener y ese discipulado que a través de los años decís haber recibido? Por eso estamos aprendiendo esto. Un discipulado relacional, porque hay un discipulado solamente en el conocimiento y nunca en la relación. Nos cuesta a veces relacionarlo. Y la única forma de poner en práctica el amor, la misericordia, es con el prójimo. El compromiso es con el prójimo también. ¿Me sigue? Entonces, una forma o un ejemplo de lealtad en la Biblia, ¿se acuerdan de Ruth? Ruth con Noemí. En Ruth capítulo 1, versículo 6, cuando ella las está despidiendo, Ruth no tiene nada que ofrecerle, una mujer viuda, anciana, sin riqueza, en la pobreza, como decimos nosotros, con lo que andaba puesto nada más. Así iba Ruth de regreso a su tierra. Perdón, Noemí, usted no me corrige, ¿sí? Y Ruth le dice, no insistas que te deje. Donde vas a ir vos, ahí voy a ir yo.
Y donde vas a morir, allí voy a morir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y eso es lindo leerlo. Por eso le leo el contexto. Noemí no tenía ni un peso. Es bonito cuando alguien tiene una comodidad, tiene dinero, una posición, una influencia. Pastor, aquí estoy yo. Jefe, aquí cuente conmigo. Que no sé cuánto, que no sé cómo. Cuando hay algo, pero cuando no hay nada, cuando te equivocas, cuando no hay nadie, cuando no tenés trabajo, cuando estás enfermo, cuando nadie, ¿a dónde está? Dice, hermana, aquí estoy, o yo. Por eso necesitamos aprender y estamos oyendo esto, porque Ruth lo hizo en una condición donde no había nada que podía recibir, y porque honró eso y fue leal, ustedes saben lo que pasó con ella. Hasta parte de la genealogía del Señor Jesucristo fue. ¿Me explico? Por eso es que se mide esto. Y si realmente decimos que somos discípulos, la lealtad se muestra aún en esos tiempos. Bonito es estar ahí cuando hay algo que podemos ser beneficiados. ¿Me sigue? Entonces, necesitamos nosotros aprender para poder forjar relaciones fuertes en este discipulado. Pero recuerde esto, si estamos hablando de compromiso, si estamos hablando de lealtad, es necesario ser hombres y mujeres maduros para aprender a escuchar la verdad también. Algo que te pueda decir a tu vida y que te confronte, porque te lo estoy diciendo con amor y la única intención es que mejores, que avances, que crezcas. Esa es la intención. No crucificarte, no sentirte juzgado, no desecharte, porque escuchen esto. Cuando uno nace, acuérdense del ejemplo que les puse de los bebés, el bebé siempre depende del mayor, ¿sí o no? El bebé no crece solo, la Yeslibet no crece, no se puede todavía hacer la comida, bañar, vestirse, lo que sea. Se le está enseñando. Y en las aprendidas a caminar, ¿se ha caído o no se ha caído? ¿Se ha chollado o no se ha chollado? Cuando te descuidas no está, y allá está casi que se va a ir al guindo. Y uno dice, ¡ay, chaval, no grite! Así le pasa a uno. Cuando mira, ahí está, y cuando se descuida, ahí anda aquel, mire, destrompándose. ¡Hala! No hace caso, dice uno. ¿Qué les quiero decir con esto? Vas a equivocarte. Sí, hombre, nos vamos a equivocar en este asunto. Vamos a tropezar. Pero uno tiene que entender que más que lo que yo te enseñé, es tu vida lo más importante. Escuche bien, esto es importante. Es tu vida lo más importante. Pablo le dice, creo que a los Corintios, no recuerdo, donde dice, no es que busque lo suyo, yo los busco a ustedes. O sea, no me importa lo que puedan tener o dar, es su vida lo que me importa, dice Pablo. Eso es lo más importante. Y en esa búsqueda y en esa enseñanza, vamos a estar conscientes que el discípulo que viene creciendo, a veces inmaduro, a veces un adolescente, se va a caer. No va a pensar como yo porque todavía le faltan años. Y cuando se cae su niño, ¿cuántos? Hay dos ilustraciones que me están viniendo ahorita. Cuando un niño, ya sea su hijo o de un conocido, o está en una actividad, por ejemplo aquí, y se cae un niño, el primero que sale corriendo, ¿quién es? Y mejor de los casos, el papá y la mamá. Porque hay papás que caen los chavales así. Pero en el mejor de los casos sale la mamá corriendo. ¿Y qué hace con el niño? Lo agarra, lo chinea, lo levanta, haciendo voy a aprovechar para una toallita, lo limpia, si se cholló lo lleva y le echa agüita. ¿Verdad que eso hace el padre o la madre? ¿Verdad que sí? No, mi papá me fajea, dice. Porque a veces los padres, los chavalos se destrompan. Vas a ver ahora, chavalos, te dicen más bien. En vez de ir a sobarlo. Pero ya ese es un chavalo grande que le dijiste, bájate de ahí, bájate de ahí. Después de 20 veces, ¡bangán! Te lo dije, le dice uno. ¿Verdad que sí? Pero ya es un chavalo grande. Pero un niño, uno corre a ayudarle. Entonces, el creyente, cuando es niño, deberíamos de correr a ayudarle cuando cae. Pero está el otro,
Bueno, el que le puse el ejemplo del chavalo que le dice, deja, te vas a caer, bangán, se cayó. ¿Verdad? Pero ya está el grande. Una vez me pasó a mí. Cuando usted va por la calle, distraído, como sea, y usted le hace, ¡bam!, se trastumba, se cae, se golpea, ¿qué hace usted? Se levanta rápido, donde se puede ir a sobar. Esa debería ser nuestra actitud ya grande. Si te equivocaste, si vas por la vida, fallaste, hombre, duele, levantate, pero seguí. Seguí, hombre. Ya entendiste. ¿Cuál es el mensaje? Ya entendiste. Si ya maduraste en este asunto, ok, Señor, me equivoqué, aprendí, me chollé, me costó, duele y todavía ahí voy, pero voy a seguir. Pero a veces no entendemos esto. Ok, si yo entiendo este asunto y yo tropecé, tengo que buscar cómo levantarme, pero también tengo que buscar que me ayuden a seguir. Porque esto se trata de una relación. No se trata de ser perfectos en todo lo que hacemos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Sin errores me refiero. Porque también la palabra perfecto significa madurez. Todos vamos ahí. Tiene que haber correspondencia. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del Señor en Marcos 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y luego pasó y vio otros dos, Jacobo y Zebedeo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Y remendaban las redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí hay enseñanza que no podríamos sacar un montón. Pero cuando hablamos de instante, no está diciendo literalmente que tiraron. O sea, ellos dejaron ordenado esas cosas e inmediatamente fueron con él. No se pudieron haber ido sin la aprobación de su padre. Recuerdo que son judíos ellos, tienen principios. Ellos honraban a sus padres. No es que vámonos, nos vemos, papá. No, no es así. Tiene que haber un orden. Jesús no iba a quebrantar esos principios. Él los invita a como lo invita a usted y a mí. Y cada uno corresponde a esa invitación. Y vuelvo, repito, y se compromete con esa respuesta. Nosotros le dijimos al Señor: te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. ¿Y realmente le ha entregado su vida a usted? Le entregamos lo que queda, si acaso en el día de nuestra vida. Pero no le entregamos la vida, pero debería de ser así. El compromiso, la correspondencia debería ser: Señor, así como estos hombres le siguieron, ¿qué quieres que haga? Ahora, ellos lo sacan de un ámbito laboral para hacerlo según el llamado que tenías para ellos. Dios quizás no te saque de un ámbito laboral, pero te está asignando un llamado, una misión, como aprendimos la vez pasada, cuando nos invita. Y dice Él: yo lo haré. Y ahí donde nosotros tenemos que entender otra característica, la 4. La obra no es del hombre, es del Señor. Cuando Dios te llama, nosotros somos enseñados por los hombres, somos discipulados, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Y esto es clave en el crecimiento. Póngame atención porque es clave. Él dice: yo los haré. ¿Quién dice eso? El Señor. Él no hará. El pastor no hace a nadie. El Señor nos hace a nosotros, que es diferente. Así como nos creó de manera natural, nos transforma y crea el hombre espiritual o la mujer espiritual que deberíamos de ser, ¿sí o no? ¿Aló? Entonces, dice la palabra del Señor, le voy a leer, 1 Corintios capítulo 3, versículo 5.
al 9, dice aquí, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Oiga bien, y la Biblia dice, servidores, por medio del cual habemos creído, y eso según cada uno, Dios le ha concedido. O sea, este que está aquí es un servidor que te habla hoy, y por lo que vos escuchás hoy, te abre el entendimiento, tu fe crece y crees en algo. Ese es alguien que está hablándote hoy según lo que Dios me asignó a mí. Ese es Pablo, ese es Apolo, y eso puedo ser yo. Alguien que te habla según lo que Dios nos asignó. Pero usted cree, por eso que escucha, porque dice Romanos, capítulo 10, 17, que la fe viene por el oír. O sea, lo que sabemos hoy, lo que creemos hoy es porque hemos escuchado. ¿Me sigue? Pero sigamos aquí. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios o lo da Dios. No puede crecer usted solo escuchando sin relación con Dios. Escuche bien. Esto es importante, póngame atención. No podés crecer si no tenés una relación con Dios. Podés escuchar al mejor de los predicadores. Y Jesús lo dijo de esta manera, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y fuera de mí nada vamos a hacer y no hay fruto, dice el Señor. Entonces puedes estar en la mejor iglesia, el mejor predicador, pero sin relación, sin el Espíritu Santo en tu vida, es muy difícil que crezca. Seamos honestos, cuando escuchamos algo y andamos por la calle y algo malo o un pensamiento o una acción viene a tu corazón, ¿quién está ahí para advertírtelo? El Espíritu Santo. Y te dice, no, y el corazón empieza a bum, 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 y tu mente, bum, bum, bum. Es Él el que te quiere advertir. Porque esa relación se trata de eso. Lo que oíste, lo vas a poner en obra o en práctica, y yo estoy ahí para ayudarte. Y cuando le hacemos caso a Él, es cuando vamos creciendo. Porque cuando vamos haciendo caso, es cuando nos vamos negando, ¿sí o no? ¿Me escucha? Entonces, ¿qué pasa? Dice él, el crecimiento lo da Dios, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vuelve a decirlo. Yo no soy nadie, dice aquí en la Escritura. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Es Dios el que va a provocar el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque no dice aquí que estamos haciendo algo de balde o en balde. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, en el discipulado, tengo que entender que Dios es clave para mi crecimiento. Y ya lo sabemos. Usted puede andar en muchas iglesias, en muchas escuelas, en miles de congresos, sacar maestrías, teologías, doctorado en divinidades, pero si no hay una relación, no hay madurez, no hay crecimiento, para nada le sirve. ¿Me explico? Entonces, discipulado relacional va más allá solo de recibir un aprendizaje. Es una relación primero, antes que nada. Por eso hablamos discipulado relacional. Tiene que haber relación, no solo conocimiento. Y eso necesitamos desarrollarnos nosotros como iglesia. Por eso estamos aprendiendo y es parte de un valor que vamos a trabajar fuertemente en esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 11, cuando habla de hablar cosas no triviales, sino importantes. Acerca de esto tenemos mucho que decir y está hablando de versículos anteriores lo que pasó con Jesucristo y su resurrección. Y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Escuche bien.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Escuche bien, aquí voy ya después a explicarlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿por qué? El uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pregunto, usted con un niño de 8 años, de 5 años, ¿puede hacer un compromiso con él? ¿Puede darle una responsabilidad grande? ¿Puede confiar algo que usted considera valioso en él? No. Entonces, ese ha sido un problema en la iglesia. La inmadurez nos ha inhabilitado para el discipulado. Porque un discípulo inmaduro es incapaz de discernir lo que es importante, lo que es prioridad. ¿Me sigue? Entonces, en la iglesia, por muchos años, aunque hemos estado sentados en una silla y hemos conocido, no hemos crecido, no hemos madurado. Y eso nos ha estancado. El domingo pasado hablamos de una estadística donde la iglesia dice que ha crecido en un alto porcentaje. Pero si ese alto porcentaje verdaderamente fuera así, se miraría en el impacto de la sociedad, en la sociedad de la iglesia evangélica que decimos hoy. Pero hoy podemos ver muchos creyentes inmaduros comportándose como niños, dejándose manipular, siendo engañados, quejándose, fluctuantes, sin compromiso, sin entendimiento. Entonces, ¿quién puede impactar una sociedad de esa manera? ¿Quién puede impactar en su lugar de trabajo si sos un niño espiritual que andás metido en cuentos, andás metido en problemas, sos irresponsable, no entendés compromiso, no entendés puntualidad, no entendés nada de eso de lealtad? Porque sos un niño, no estás discerniendo que se te requiere ahí para una asignación, pero eres un niño. No se te puede confiar. Igual aquí, en cualquier lugar. ¿Me sigue? Necesitamos eso nosotros. Compromiso, lealtad. Y entender que Dios es el que me da el crecimiento. Un niño fácil se ofende, un niño es egoísta, fácil de engañar. Voy aterrizando para terminar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Y con esto es otra cosa importante. No quiere decir que no vamos a tener diferencias. Proverbios capítulo 27, versículo 17, un versículo muy conocido, dice que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre. Necesitamos esos roces. Nosotros vemos en la Biblia a Pablo, escuche bien, Gálatas capítulo 2, versículo 11, solo le voy a mencionar algunos casos. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Escuche bien, Pedro. Pablo le dijo, bueno, ¿y qué te pasa a vos, Pedro? Estás de hipócrita. Así le dijo. Cuando están aquellos, te comportás de una manera. Pero cuando vienen los apóstoles, ahí sí parece buena cosa. En la versión nicaragüense lo estamos leyendo. ¿Y qué te pasa a vos? Cuando estás allá en tu trabajo, es una cosa. Pero aquí en la iglesia, no quebras un plato.
Cuando estás en la casa es una gritadera. Ofendes a todo mundo. Pero allá sos un ángel. Una santa. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Agarró a Pedro. A Pedro, que caminó con el Señor. Va a decir que no nos pasa a nosotros. Nos pasa. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo, aunque sea Pedro, hay que decirle sus verdades. Aunque sea el pastor, hay que decirle sus cosas. Es lindo cuando te toca a vos venir a hablarle al pastor. Mire, pastor, yo creo que usted debería de... pero cuando el pastor te quiere hablar a vos, te pones modo bebé viejo. Ay, que me duele. Qué odioso. Pero para hablarle a él, somos buenos. Las críticas, aquello que no sé cómo. Ahí sí somos maduros para juzgar. Una madurez que tenemos, hasta buscamos palabras lindas para, pastor, yo he orado y le digo que hasta palabras espirituales usamos, pero cuando nos agarran y nos sacuden a nosotros, nos ponemos así como esos bebés que se ofenden, que se hieren. Hombre, seamos maduros para tratar asuntos, como dice Pablo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Seamos capaces de escuchar una reprensión sin ofendernos. Pero el que la déla con amor también. ¿Qué me les pasó? Seamos maduros para poder escuchar una reprensión que nos va a ayudar. Mire, cuando el padre está corrigiendo a los hijos, se lo dice porque quiere que a su hijo no le vaya mal, ¿sí o no? Se lo dice. A veces, aunque lo decimos toscamente, lo decimos con amor, es cierto. A veces somos, va, chaval, pero hay amor en esa frase. Tal vez yo no le voy a hablar hacia usted, pero con los hijos tenemos esa confianza. Pero detrás de esa corrección y esa disciplina hay amor. Pero no nos gusta, nos retorcemos. Como que echan limón en herida cuando alguien nos dice y estas cosas. Y dice, ve qué me va a decir ve que no sé cuánto. Y empezamos nosotros a buscar razones para no escuchar y no reconocer. Necesitamos transicionar, iglesia del Señor, a una madurez donde tengamos el amor, pero también la corrección con verdad. Porque ese es un discipulado que está basado verdaderamente en algo donde me interesa tu vida. No me importa que hay que quebrarte los dientes. No, eso no es amor, eso no es discipulado. Entonces necesitamos entender. También nosotros tenemos situaciones donde Pablo con Bernabé se tuvieron que separar. En el libro de los Hechos, capítulo 15, usted lo lee después porque ya se me fue el tiempo. Le dice, bueno, me voy a llevar a Juan Marcos. Se lo voy a leer, ¿sabe por qué? Porque este pleito también se da en la iglesia. No, aquí no, en la iglesia del Señor. Aquí somos legales todos. Dice en Hechos capítulo 15, aquí lo tengo yo, déjeme leerlo. Pablo se separa de Bernabé, Hechos 15, 36. Dice aquí, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, están los dos, Bernabé había caminado con Pablo por mucho tiempo, trabajando. Y dice a él, volvamos a visitar a los hermanos de todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Usted sabe que ellos hacían viajes misioneros. Entonces dice, vamos otra vez, Bernabé, a ver qué pasó con esa iglesia. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Mire, dice Bernabé, llevémonos a don Ronald. Pero dice Fabián, no, si ese ni nos ha ayudado, cuando se le dice que venga no viene. Fíjate que se le invita y no llega. ¿Y para qué lo vas a llevar? Ahí anda, él le gusta andar figurando, dice, donde están las cosas, pero cuando hay que trabajar no se aparece. Dice Chalón, no lo llevé.
Solo se aparece los domingos. ¿Para qué lo vas a andar? Cuando se necesita trabajar en la obra, no se aparece. ¿Esas son las quejas o no son las quejas? Pablo. No lo llevé, este man nos abandonó, dice. Cuando nos necesitamos. Sin embargo, el otro dice, ok, andate vos por allá y yo por acá. Va a haber diferencias en este asunto. Van a haber disensiones. Hay cosas que no me van a parecer que usted hace o que yo hago. Pero eso no tiene que ser un motivo para que la obra se detenga, para que nos apartemos. ¿Estamos de acuerdo? En este discipulado relacional, usted va a tener diferencias con sus hermanos, pero entienda, el que es más maduro en esto, ayude al que es menor. No se nivele a la inmadurez de ese otro. Porque se supone que el maduro tiene que enseñarle al niño, y con esto cierro, esta vez sí es cierto, esta parte que es importante, porque esta parte, todo es importante, ¿verdad? Pero esta parte dice en en Tito, capítulo 2, versículo 1, dice esto. Mire, este es un consejo para los que ya somos viejos en este asunto. Escuche bien, ¿cuántos son viejos en este asunto? ¿O están como el brother de pañales y... viejo pero con pañales? Entonces dice aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Escuche bien. Tito 2, capítulo 1, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios. Le voy a leer esto, usted lee ahí. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿A quién le está hablando ahí? Anciano, a los viejos. De edad y de fe. Aquí se va todo el mundo en la balastra. Es que miren, le voy a decir algo. Los que ya pasamos los 40, no puede estarse comportando como un chavalo de 15, no te luce. O un chavalo de 20, no te luce. Ya sos un hombre. Portate como hombre. Y ahí no hay nadie aquí. Sean serios, hombre. Sean prudentes. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora le va a la mujer. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Escuche bien. No calumniadoras. Santo Dios, alaba lo que él vive. No esclavas del vino. Maestras del bien. Aquí viene la clave. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vos, chavala, hazle caso a tu marido. No seas malcriada, atendelo. Pero hace caso, muchacha joven. ¿Me explico? No dicen amén, pero bueno. A sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, aquí va con los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo momento como ejemplo de buena obra. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, que agraden en todo, que no sean respondones. En el caso de que está hablando Pablo, en el contexto, usted sabe que existían los siervos, pero en este vamos a traerlo al contexto actual. Puede ser tu trabajo, tu jefe. No sea respondón. Amén, diga usted. Me voy a poner un zipper aquí, con amor fraternal, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Entonces, mire, tenemos etapas todos, ancianos, jóvenes, adultos, niños. Entonces, los mayores tenemos, valga la redundancia, mayor responsabilidad sobre los bebés. Pero hermano mío, usted no puede ser un bebé viejo. Le vamos a dar un fajazo si está con esos mates. Porque ya usted tiene que ser
responsable, maduro. Yo, como le digo, yo le acepto a uno que viene empezando en este asunto, los berrinches, las mentiras. Dice, pastor, cuente conmigo, pastor, yo voy a ir, pastor, un chavalo. Y entonces a la hora ya no llega. Pero ya usted que tiene ahí, mire, pastor, yo lo voy a apoyar, y hablan serio, cuente conmigo, que no sé cuánto. Y yo creo en la palabra de él, y le digo, está bien pues. Y a la hora, no hay compromiso. El hombre leal honra su compromiso, ¿sí o no? Honra su palabra. Honra y obedece lo que él dice que iba a hacer. Entonces, esa es la iglesia que necesita entender. Que en este discipulado, como familia, como hermanos, hay etapas. Algunos venimos más atrás que otros. Otros ya han pasado procesos. Pero yo tengo que aprender a amar, a soportar, a orar, a ayudar a que los otros avancen, los que vienen detrás mío, y a los que van adelante de mí, poder escuchar y aprender. Necesitamos eso. Pero en algún momento de nuestra vida, estar dispuestos a escuchar una corrección. Que lo único que va o pretende hacer, valga la redundancia, es enderezar y corregir lo torcido en nuestra vida. No es que usted me cae mal o el otro me cae bien, que el pastor no le dice nada a él sabe cómo es. Yo sé de alguna manera cómo son todos ustedes. Tengo una porción de su vida, ¿verdad? Y yo no agarro lucha cuando usted dice algo y no lo hace, porque al final usted tiene que determinar en su corazón un compromiso con Dios primero. Antes de comprometerse conmigo, usted hace un compromiso con Dios. Amén. Eso así es. Así que le vamos a dar gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a discipular, pero con una relación verdadera, basada en el amor. Padre, gracias te damos, Señor. Hemos aprendido, Dios, del discipulado muchas cosas. Pero tú, ¿quién mejor que tú, Jesús, a enseñarnos a relacionarte con la gente? Tú caminabas por las calles, ibas al pobre, ibas al enfermo, ibas al que estaba solo, ibas al desamparado, incluso ibas a los pecadores. Por eso te juzgaban algunos religiosos, aquellos que creían que estaban haciendo una obra, enseñando, pero se basaban más en una ley que en el amor. Y tú juntaste estas cosas que eran necesarias porque tú dijiste, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. La ley es importante, los principios son importantes, la relación es importante también, el amor es importante. Y no podemos hacer a un lado esto, Señor. Danos un amor por ti y un amor por el prójimo, Señor. Que cuando vayamos a juzgar o cuando vayamos a señalar a alguien nos acordemos de esto. Él es alguien que está creciendo, alguien que está avanzando, alguien que la está intentando. Y quizás su etapa no es la mía y no lo voy a juzgar como yo como juzgo mi vida. Y tengo que tener misericordia de él o de ella. Y ayudarle a levantarse, como cuando un niño cae. Sobarle, ayudarle a sanar su herida y encaminarlo a ti, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y oro para que genuinamente busquemos aquí amigos, como Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Y un amigo da la vida por el otro. Que así seamos, Dios, que nuestro corazón se vuelque a ti, pero en el amor al prójimo también. Te bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.